¿Qué tal, amigos de Canal Diseño MX? El día de hoy estamos en el Museo Universitario El Chopo para la presentación del libro Colección de Momentos, Diseño en México 1999-2015, hecho por la diseñadora industrial Cecilia León de la Barra. Recordemos que hace un año se implementó una exposición con el mismo nombre. Les dejaremos el link en la descripción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Canal Diseño MX en todas. Espero sea de su agrado, nos vemos la siguiente. 2004-2014, exposición que celebró el 10º aniversario de la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión. En 2015, co-curó Trazos Ciclistas al lado de Regina Pozo y David Ortega para Archivo, Diseño y Arquitectura. Desde 2014 es curadora de la sección de diseño de la Feria de Arte Sonamaco. De 2004 a 2011 impartió clases en la Universidad Iberoamericana y actualmente es académica en Centro de Diseño, Cine y Televisión en la carrera de Diseño Industrial desde 2015. Hola a todos, gracias por estar aquí. Gracias, Joche, gracias, Itzel, gracias al museo. Creo que esto ha sido pues un viaje muy largo, pero muy rico en resultados y muy rico en que queda una memoria y un documento de toda esta investigación. Les voy a platicar un poquito del proceso y creo que lo vamos a ir peloteando. Me gustaría que también participen, porque quiero como antecedente contar que esta investigación es un proceso de una maestría en Centro de Estudios de Diseño, y la preocupación por volver al pasado, voltear al pasado y pensar que no se está escribiendo mucho de diseño, y pues como poder empezar a aportar un granito de arena y empezar a escribir de diseño desde lo más nuevo para mí hasta que luego pues que poco a poco la gente va a ir como complementando huecos. Y bueno, los dos fueron parte de este proceso, creo que el viaje lo hicimos juntos. Y entonces se llama Colección de Momentos porque es esta colección de memorias o de momentos que han pasado en diseño desde 99 a 2015, que es justo el cambio de siglo, ¿no? Y 2015 porque hay que cortar, ¿no? De pronto, si no, las investigaciones pueden seguir. Entonces, tal cual el pretexto fue cómo contar una breve historia del diseño a partir de una colección. En México habemos muchos diseñadores que estamos todo el tiempo conectados o que colaboramos en ciertos proyectos o tenemos que ver con alumnos que educamos a las futuras generaciones, y entonces de pronto empiezo a hacer este mapa pues no mental, físico, gráfico, y empiezo a ver toda esta conexión y a todos estos diseñadores que conozco por colaborar o por compartir momentos en trabajo de diseño o por dar clases y educarlos, pero también me doy cuenta que somos diseñadores empresarios, que tenemos como estos núcleos que se van conectando, pero que no pasa como en otros países que hay empresas y trabajan los diseñadores. Entonces, a partir de todo este mapa empiezo a pensar qué ha pasado con la historia y quiénes son estos momentos, ¿no? Entonces hago una selección de piezas de diseño, donde pues no es que las aviento, pero empiezo como a seleccionar si hubiera una colección de diseño contemporáneo en México, cosa que no hay, que es la pregunta principal en toda esta investigación, ¿cuáles piezas serían las importantes? ¿Por qué estarían aquí? ¿Y cuánto costaría o qué pasaría después, ¿no? Entonces, justamente aquí lo que sí hay en común de entrada es que son piezas que se han desarrollado en México y que son producidas, como mencionaba, en este cambio de siglo, ¿no? Del 99 hasta 2015. Entonces, para justo la selección inicial de cómo empieza uno y cuáles van a ser las importantes, en ese momento Itzel me decía, empieza nada más. Pues eran importantes las cualidades como la utilidad, la proporción, qué concepto tiene, su composición, su factura, la narrativa, y les voy a platicar un poquito los criterios más relevantes con ejemplos de imágenes de las piezas que son parte de esta propuesta de colección. Una de las premisas era que son objetos valiosos, que no envejecen, ¿no? Que se mantienen en el tiempo
Son objetos que tienen una narrativa y una conceptualización contundente, que transmiten un mensaje o una historia. Son objetos que han sido parte de exposiciones o eventos significativos, que bajo diversos contextos respondieron a ciertos valores estéticos y funcionales que los curadores u organizadores consideraron sobresalientes. Son parte de colecciones permanentes de museos en el extranjero, que esa es otra parte que brincaba mucho. En México no hay piezas de diseño contemporáneo mexicano en colecciones permanentes de museos, pero en el MoMA sí, en el Denver Art Museum, en el High Museum de Atlanta y en el MAD de Nueva York, que no está la imagen. Son objetos que dan testimonio de las tendencias de la época en que fueron expuestos. ¿Qué estaba pasando en la sociedad en México? ¿Cómo mueblaban los interiores? Las piezas se relacionan entre ellas, son una evolución de un objeto anterior creado por otro autor. Son piezas con referencias históricas o culturales de nuestro país, sin caer en folclorismos. Y entonces, cerrando un poco, para mí, pensando en la investigación y en este documento, pienso que la colección se convierte en un vehículo para organizar el pasado y la memoria sobre lo que se ha hecho. En esta primera propuesta de colección eran 122 piezas, de las cuales solo 91 objetos siguen en producción, y entonces también era una pregunta de qué pasa con estos otros 30 y tantos objetos. ¿Dónde quedaron? ¿Quedaron en la memoria? ¿Quedaron en una foto, en un libro, en una imagen, en una página de internet? Y haciendo una investigación también de cuánto costaban en 2015, ¿no? Otra vez ya estamos en 2019, pero era ver cuánto costaría empezar esta colección, cuál es la inversión que tiene que hacer algo, hablando de un mundo de coleccionismo, de diseño y arte. Pues $115,000 no es mucho cuando hay piezas que cuestan 80,000 y una silla de, pues no sé, de diseño histórico, ¿no? Y evaluando en estos precios, la más cara era la mesa OCD de Héctor Esraue, y la más barata el destapador luchador de Ariel Rojo, que sigue siendo un bestseller en la página de Kickerland, en $8, que cada vez va subiendo, ¿no? El tipo de cambio no nos ayuda tanto. Y ahí viene la pregunta, ¿quién podría pues asumir este compromiso o tener la responsabilidad de una colección? Y pienso coleccionistas de arte, de diseño moderno o histórico, alguna institución académica que podría empezar a conservar todas estas piezas, archivarlas, documentarlas, ¿no? O una institución cultural. Y pasó todo lo contrario. Se hizo una exposición, el Chopo viendo toda esta documentación, y pues otra vez creo que hay una responsabilidad muy grande que todavía nadie quiere asumir o tomar, pero tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer la exposición de esta propuesta de colección de diseño, que pues creo que al final no son todos, no son los únicos, pero es una primera, un primer punto de partida para lo que podría empezar a hacer esta colección en este tiempo histórico y sobre todo en el cambio de siglo, ¿no? Y bueno, lo que fue bien lindo es que a partir de la exposición pudimos hacer el libro, que es el catálogo, libro, investigación, y bueno, se ven las piezas. De hecho, no pudimos, muchas piezas siguen sin existir, pero otras pudimos rehacer, ¿no? Hicimos nuevas versiones. De hecho, aquí el librero son de palos de escobas, es un premio de Rodrigo da Silva que ganó en Londres, y se había quedado en Londres y se había quedado solo en imágenes de esta pieza que había sido premiada, y pudimos reproducirla, y fue como muy bonito que ciertas piezas se reprodujeron y que el público tuvo la oportunidad de verlas en físico, ¿no? Y entonces, bueno, un poco para cerrar esta introducción, es esta frase del tiempo difuminó memorias.
Una forma de identificar y categorizar objetos que va a ser México es a través de una colección, hasta ahora inexistente en instituciones de nuestro país. La colección se convierte en un vehículo para organizar el pasado y la memoria sobre lo que se ha hecho. Gracias, hasta aquí. Muchas gracias, sí, es de verdad ya lo había dicho, estamos súper contentos de poder estar aquí presentando esta investigación y muy agradecidos con Ceci por su generosidad en compartirla con el Museo del Chopo. Una de las líneas de trabajo del museo está dedicada al diseño y a la arquitectura, entonces creo que es un gran inicio, una gran aportación para empezar a escribir sobre diseño, si bien como el pretexto, que es una gran aportación, es poder conformar una colección de diseño inexistente hasta ahora. Creo que aporta muchísimo, no solamente en cuanto que recupera pues lo que sucedió, los antecedentes que han llevado al lugar que tiene el diseño hoy, también que haya podido, por ejemplo, desglosar cuáles son los criterios que fueron fundamentales para ella a fin de llegar a esa selección de obras. Es algo que generalmente el público no tiene acceso a eso, ¿no? Ni en exposiciones y en investigaciones hay veces que no es tan claro entender por qué se llega a esa selección, y yo creo que es como sumamente didáctico que lo hayas hecho. Y aunque ya leí en un inicio su reseña, hay un párrafo en el libro que me parece que recupera muy bien cuál es lo rico de que esta historia sea contada en primera persona, ¿no? Llevo más de 15 años aprendiendo de diseño, estudiando técnicas y materiales, proponiendo objetos y espacios nuevos, conociendo a diseñadores, enseñando en universidades, curando exposiciones de diseño. Durante este recorrido he convivido y trabajado con diseñadores muy talentosos y con sus objetos. Los proyectos de tutorías, investigación, curatoriales y comerciales me han permitido una familiaridad con las piezas que conformarían una colección. Ahora vamos a presentar al señor Cochen. Juan José. ¿No? ¿No quieres presentar? No, yo creo que sí. El arquitecto Juan José Cochen se graduó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y una maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura en la UNAM. Escribió para el periódico Reforma, fue editor de Arquine, consultor de la Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica del Infonavit, becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, de la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente es gerente general de Fundación ICA y profesor de la Universidad Iberoamericana y Centro. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera, además de felicitar a Ceci otra vez, ¿no? y a Itzel también por ser parte del proceso, y al Chopo y por toda la parte editorial, que la verdad yo estoy muy contento con el resultado de ver un proyecto terminado de esta forma. Quisiera contar la historia de atrás para adelante, ¿no? Y esa siempre era nuestra discusión con Ceci, pero creo que es muy importante destacarlo, ¿no? El libro que ustedes podrán ahora ver y tener en sus manos, además de tener estas vertientes que ya Ceci comentó muy bien a nivel una colección, una exposición, una publicación, tiene un antecedente muy sólido de investigación, ¿no? Y creo que eso de pronto es muy complicado, y lograr dar una salida de difusión, ¿no? Una divulgación para un público general que también, si bien nosotros o muchos no somos diseñadores, tiene una lectura para crear una empatía distinta con el público interlocutor. Nuestro primer acercamiento justo fue verlo desde el lado arquitectónico, ¿no? De pronto nuestras primeras pesquisas nos hacían ver que el discurso del diseño en el tiempo, sobre todo en la modernidad, estaba vinculada a la arquitectura o el contenedor, cómo se llevaba ese discurso en una revista de arquitectura, porque todavía no había una canónica de diseño, y por ahí en el apéndice o en el epílogo se mencionaban temas de diseño, ¿no? La primera parte me parece muy sólida para contar
primero la idea del diseño en México y la distinción con el arte, y la otra que es algo fundamental que, como bien dices en tu texto, que todos somos coleccionistas furtivos, ¿no? Para explicar por qué esta intención casi innata del ser humano de coleccionar, ¿no? Porque todos lo hacemos, seguro todos en sus casas o ahorita mismo lo han pensado, ¿no? Ya sea arte, ya sea fotos, ya sea películas, ya sea cualquier elemento, cerillos, ¿no? Y el tema con el diseño es muy interesante porque también, como bien plantea Ceci, es un tema pues cotidiano, ¿no? Es una cotidianidad que vivimos tal vez con distintos parámetros, pero que puede ser secundario tal vez para un análisis profundo. Entonces, la primera parte yo sostendría eso, que es una investigación muy sólida para llegar a un resultado final de una colección. La segunda, que hay un equilibrio editorial interesante, ¿no? No es un tema solamente de una tesis traducida en una publicación, sino se creó un discurso, una narrativa propia para llegar a distintos públicos. La tercera es esta reflexión en torno a por qué coleccionamos, y hay unas referencias muy padres me quedo con la de Munari, ¿no? De un método cartesiano para saber por qué lo hacemos, y también hay una relación de autores muy interesantes que no solamente son de un nicho de diseño o arquitectura, sino también son a veces referencias literarias que te permiten dar un entendimiento distinto. Y claro que la más importante es que existe una toma de posición, ¿no? Y una toma de posición con respecto a alguien que tiene no solamente la autoridad para hacerlo, sino que hace una referencia de los distintos hilos o las conexiones para llegar a esa toma de posición y establecer ciertos criterios para determinar una colección, ¿no? Eso, más allá de un hallazgo o una referencia sistemática, que también es algo interesante de cómo coleccionamos a veces por obsesión, por fetichismo, por inercia o por alguna razón que no nos podemos ni explicar nosotros mismos, aquí hay una sistematización de una colección con criterios muy específicos, con casi un manifiesto que te permite entender por qué sí, por qué no cabe uno u otro, más allá de la temporalidad. Y la última es que sí entendemos que más allá también de un corte específico, no pierde vigencia esa idea, ¿no? Es una primera reflexión en torno a por qué este discurso no se tiene analizado de alguna forma y cómo esta puede determinar o detonar muchas otras colecciones, ¿no? Yo insistiría en esta parte de que no pierde vigencia porque a final de cuentas estas construcciones del imaginario en torno al diseño mexicano suman a un mismo palimpsesto, ¿no? Y entonces esta misma colección podría tener unas vertientes, pero los cánones o los lineamientos o los principios de conformación siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, bueno, para públicos no diseñadores, ¿no? Y tal vez tangencialmente como arquitectos, pero también artistas, a mí siempre me pareció un documento muy rico, ¿no? O sea, platicábamos referencias que claramente Ceci a veces me decía que yo no conocía y viceversa en ese proceso muy rico de llegar a un proceso editorial interesante, ¿no? Y después una salida que me parece muy sólida en torno a reunir distintas voces en donde Ceci Cali se vuelve una cronista del proceso, ¿no? Y eso también visto desde fuera, pero también desde adentro, porque es una relación muy personal de trabajo y de colaboración con muchos de los que están incluidos en el libro, hace que tenga todavía una singularidad particular, ¿no? Y eso, por eso creo que también en un espacio como en el Chopo, donde se presentan y se logran entretejer esos cruces convergentes de diseño, arquitectura, arte y la obsesión del coleccionismo, hace que realmente sea un documento muy interesante que te provoque y que dependiendo del interés que cada uno tenga, sabrá en dónde se clava más, ¿no? Yo claramente en toda esta primera parte es donde me motiva, me provoca mucho más y después obviamente entender las piezas que están seleccionadas y el criterio por el cual se llegó hace que se cierre muy bien la publicación. Entonces, pues felicidades otra vez y pues gracias a ustedes por estar acá y ojalá que les también cree o genere empatía con respecto a lo que ustedes ven en su cotidianidad, porque creo que eso también es lo más interesante, ¿no? Una reflexión en torno a la situación del diseño en México y su cotidianidad actual, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Si no seguimos. Pero si alguien quiere comentar algo, alza la mano. Creo que es difícil. Creo que es difícil antes de realmente ver y disfrutar el libro, porque sí promete, hacerle preguntas adecuadas. Lo que sí es fundamental es que esto era imprescindible. Tenemos ciertos antecedentes,
tenemos la revista de muebles que se editaba en Guadalajara en los 80 y casi no la debe conocer nadie, pero fue una revista importante, sólida, con los Covarrubias, y que también eran galeristas, fotógrafos, arquitectos y demás. Hubo algunos encuentros que tuvieron que ver con eso, pero sí, los huecos siempre. Y bueno, queremos leer. Bueno, como comentó Ceci, además del libro, hubo una exposición el año pasado, de febrero a mayo, y también creo que fue una experiencia como muy rica para esta investigación, y que, como decías, esta primera lista es un punto de partida, pero hay una lista distinta que fue la que conformó la exposición, y de alguna manera toda la experiencia con los recursos limitados de toda institución pública pues no fue posible, y tampoco por los tiempos de los diseñadores, y por varios factores no fue posible producir todos esos objetos que ya no existen y que hace si me hubiera gustado tener en la exposición, y discutimos mucho sobre esta circunstancia, y de alguna manera esto reafirmaba la importancia de dejar esta historia escrita, de dejar el registro, y en la publicación van a encontrar esa primera lista que responde a la investigación que hizo Ceci, y la segunda que fue lo que se exhibió aquí en el Museo del Chopo. Esta exposición fue realizada con apoyo de Fundación Jumex de Design Week México, y fue realizada en el marco de World Design Capital. El libro contó con el apoyo de Centro, y yo estoy segura que Ceci también queremos agradecer en especial a Omar Cruz García, que es coordinadora de desarrollo del museo, que fue quien estuvo con su chicotito atrás de nosotros, y es una realidad esta publicación gracias a él. Yo igual solo quería decir, retomando esa referencia, que justo si pensamos que un referente pionero del diseño es 1990, pues no es nada, ¿no? O sea, nuestra distancia con respecto a eso para contar una historia, yo por eso veo todavía más plausible cuando contamos una historia reciente de algo donde aparte justo hay muchos huecos, pero siempre cuando hay más distancia te permite elaborar mayor criterio y hay mayor documentación para robustecer tu propia investigación. Cuando cuentas una historia con una distancia tan corta, es porque o tienes una proximidad de primera mano con la información que vas a contar, ¿no? O es algo muy reducido. Y creo que el espectro del gobierno en el mapa mental de esas relaciones, que aparte hizo Ceci, o sea, no es una referencia de alguna publicación donde salió, pues ninguno de nosotros la hubiéramos logrado obtener si no hubiera sido por esta colaboración directa con los personajes y con una lectura también del panorama del diseño actual, ¿no? Yo creo que por eso de pronto estas investigaciones, cuando tienen una correlación histórica, no es que sean más fáciles, ¿no? Simplemente hay mucho más fuentes bibliográficas, hemerográficas y hasta de memoria oral para llegar a. Y esto realmente está determinando un proceso de historia del diseño a partir de la publicación, ¿no? Y a partir de una idea de recopilar estos momentos en torno al diseño, y donde normalmente esta historia pasan, no sé, años, o no solo 5, sino bastantes décadas más para que se cuente y se reúna esa historia, ¿no? Y así es en el arte o la arquitectura, y en el diseño. Qué bueno que ante esos huecos tengamos un primer statement de lo que sucede y la realidad en torno a un proceso. Sí, que creo que ahí lo que más me preocupaba también a mí es pues el tiempo y la memoria, ¿no? Que si sigue pasando más tiempo, menos memoria, ¿no? Ajá. Y si no se empieza a hacer ahorita, y pues tuve la oportunidad de hacer esta maestría y el pretexto de investigar más y de escribirlo, y pues gracias a Excel y a Coaching, pues tenemos ya hoy un documento que empieza a contar un pedacito, ¿no? Bueno, otro de los aspectos que a mí me parecen relevantes de la investigación es que sí ha habido a lo mejor otras historias, sobre todo a través de exposiciones sobre el diseño mexicano. No es el único esfuerzo, pero creo que una de las peculiaridades es que se ocupa de incluir
esa historia, desde dónde se contaba esa historia, ¿no? Cuáles eran las fuentes, cuáles eran las publicaciones, cómo ahora el internet es un factor distinto, nuevo, que justamente ella habla de esta velocidad de la información donde ya todo se empieza a perder. Habla sobre esas exposiciones emblemáticas, sobre los foros como el de Carmen. En fin, creo que sí da un panorama muy global de qué es lo que ha configurado la historia del diseño reciente, y ojalá que sirva. Yo no pierdo la esperanza que ahora, por más razón que existe la publicación, que alguien alce la mano y pueda formar esta colección, ¿no? Creo que le hace falta al país, le hace falta al mundo del diseño. Está cada vez, por suerte, más valorada la práctica. También la reflexión que haces, la distinción entre arte y diseño, y cómo sí hay un coleccionismo cada vez en aumento sobre arte contemporáneo, y cómo debería haber igual en el diseño, porque es otro aspecto sobre el que hay que reflexionar. Ojalá que tengamos colección de diseño pronto, y estoy segura que esta será una gran herramienta para quien se aviente con la responsabilidad. Tal cual, es como una copa caliente que nadie quiere tomar, pero sí, creo que lo que yo veo como muy bonito es que de pronto, desde el lado didáctico y teniéndolo yo como mi experiencia como académica, que se vuelve un documento que sí hay una referencia. Sí, no son todos ni los únicos, porque nunca se puede, ¿no? Pero es el principio de, ¿no? Y creo que eso es bien interesante, que se empieza a escribir pedacitos de la historia, que también, por otro lado, además de la colección, yo invito a seguir complementando, ¿no? Ya que se sigue escribiendo la historia. Y lo que fue bien rico fue, al hacer la exposición, que pues no era mi intención, pero que se hizo, que fue de otra manera didáctica, bien linda, que yo veía en mis alumnos, que todo lo que yo les había enseñado lo veían y lo podían casi tocar, ¿no? Y entonces también era como un regalo de decir, claro, toda esta historia sí existió y aquí está reunida, ¿no? Entonces, como en esta manera didáctica, que para mí siempre hago el comparativo de existe el Museo de Antropología y es el tesoro máximo, y el día de mañana no que el diseño sean los tesoros, pero es esta historia y es esta cotidianidad que si no la empezamos a documentar y a archivar y guardar, pues va a estar en el olvido tal cual, ¿no? Entonces, pues también eso, que ojalá el día de mañana tengamos nuestra colección, pero si no, más historias. Creo que eso sí sería muy lindo también. Yo última reflexión en torno a toda la publicación, ojalá que les provoques a ustedes también. De pronto te da esta idea de contar, o para mí Ceci logra eso, contar con asombro lo que damos por sentado, ¿no? Y al contarlo de esa forma te permite no solo revalorar, entender o dimensionar ciertos objetos que vivimos en nuestra cotidianidad, pero a la vez entender cómo la suma de cada uno de ellos puede resultar justo en eso, ¿no? En una toma de posición o la expresión de una propuesta que aparte cuenta un momento específico del tiempo y del diseño en México, así que pues ojalá que también, o sea, otra distinta lectura, ¿no? Y que sume distintas voces en torno a lo que van a leer.